Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bien, bueno, pues Repop nos trae a Gacharik Spin, así que muchísimas gracias. La canción es Next Stage. Y bueno, pues como decía, Repop patrocina la reacción y aquí tenemos pues a los miembros habituales, digamos, de la época ya con Angie, ¿vale? Y bueno. Nos advierte de que hay como una especie de extra de 25 segundos y no sé yo Al si, principio o al final. si atreverme a verlo o no, Ah, porque es un vídeo aparte que me dice y creo, yo no sé por qué, pero creo que va a merecer la pena verlo. Y le tengo un poquito de miedo, si te digo la verdad, porque, en fin. No voy a dar más detalles porque se supone que es un anuncio sí. de y- 25 protagonizado por Oreo. uf, Así que me temo lo peor. creo que nos va a romper los esquemas. De ahí, Si ya hace anuncios también. de ahí puede salir cualquier cosa. Bueno, vamos con lo que vamos. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Bueno, esto de la doble batería, Rebob nos comenta que, bueno, esto es la primera canción del Bis durante la primera gira en la que se incorporaron tanto Yuri a la batería como Angie a la voz. Entonces no sé si es esto una transición de o simplemente aprovechando, ¿no? Hanna y Yuri de baterías, no sé porque no les veo las caras. Yo me he quedado ahí. ¿Qué te has quedado como? Me he quedado ahí un poco. Digo, Sorprendido, sí, yo igual. se está moviendo la batería. ¿Cómo es Sí, sí, posible? sí, 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 Es un efectivamente. efecto de. Iba a decir, madre mía, el productor del vídeo es un máquina. No sé lo que están haciendo aquí. Espero que sea un duelo de baterías. Ojalá.
energía que tienen ellas es algo tremendo, ¿no? Es decir, genial, ¿no? Las dos baterías, además configuraciones muy distintas de baterías de una a otra. Siempre impresiona a Hannah cantando y tocando la batería y sin Sí. perder el resuello. Vaya peinado de Oreo, que da la impresión de que está buscando a Harrison Ford para cargárselo, ¿no? En Blade Runner. Y También. tiene el Yo mismo... estaba pensando en un Super Saiyajin, pero bueno. También, ¿no? Tiene el pelo rubio platino como el Sí, sí, antagonista, mira. ¿no? Mira, me lo pongo aquí si quieres también. Tenemos aquí a nuestro Oreo David particular. No, genial. Yo admiro muchísimo a Oreo. Es que es raro ver dos vídeos en que repita pelo Oreo. Es que Sí, bueno, cambian los looks tremendo. Tiene que tener una colección ahí de pelucas impresionante. Eh, ¿Es cosa mía o la mayoría de cómo van vestidas tienen algo reflectante? El pantalón de Angie también, lo que lleva Koga también refleja mucho la luz. Después sí. la batería de Hannah tiene LEDs alrededor de la circunferencia de los timbales y el bombo. Bueno, es muy, muy curioso. Y me ha gustado mucho, ¿no? Esa parte melódica con la guitarra de Tomozo. Fenomenal. Espero, Tomozo siempre con su sonrisa perpetua. sí, es una chica feliz. Y bueno, vamos a ver si Angie ahora canta más o bueno, a ver qué es lo que nos indican, porque al final me tienen un poquito despistado con esta canción, ¿vale? Em, y bueno, claro, lo de Next Stage, de momento no he analizado la letra, a ver que vea un poquito. Bueno, va sobre la inseguridad y la lucha interna, ¿no? Lo que muchas veces hemos dicho, ¿no? Nuestros miedos, Sí, los fracasos, la sensación de que el camino no es fácil. em, y bueno, que al final hay que superarlo, ¿no? Hay que tener determinación y tener mucha resiliencia y tirar para adelante. pues sí. Así que bueno, eh, y lo de Next Stage es próxima etapa, así que bueno, hacia el futuro, ¿no? Y si es de las primeras canciones que tocaron Yuri y Angie, Ujú. pues Bueno, yo sí, creo que esto es la transición que deja Hannah la batería y la coge Yuri, ¿eh? sí, bueno, esto es, Y están las dos ahí tocando a la vez. Eso sí que no me lo espero. y no se pisan, la verdad que es muy bien. Claro, porque esta próxima etapa en verdad, es un salto a lo desconocido, ¿no? Em, Entiendo yo que, bueno, supongo que tanto para Yuri como para Angie es todo un reto, ¿no? Pues llegar a Claro, eh, una banda consolidada, que el público te acepte y todo eso. Venga, pues vamos allá. Vamos a continuar. De momento, todo genial.
fantástico. A ver, Tomozo, la verdad es que es muy técnica, muy rápida. Me gusta porque combina siempre el rock clásico con fraseos modernos y, y tiene muchísima clase tocando. Y bueno, Koga ha hecho todo tipo de mezclas Koga ha estado aquí, vamos. inconmensurable, efectivamente, muy Sí, protagonista. sí. Slap, tapping, líneas muy técnicas. Ella no lo hace para lucirse, pero es inevitable, es que es muy buena. Bueno, Hannah ha estado estupenda y Yuri ha estado totalmente a la altura. Así que bueno, lo que tú dices, Escucha, que yo compraba esta configuración, ¿eh? sí, ¿no? Que ponga las dos baterías ahí a armonizar, pero es que Ana estaba armonizando las dos baterías y luego Oreo y Hanna cantando. Mm, sí, me hubiera gustado que cantara un poquito más, porque ha hecho muy poquito el Angie. Aquí ha sido totalmente protagonista en el vocal Hannah. em, ya que es, digamos, la primera gira en la que están Yuri y Angie. Pero bueno, muy bien. Vamos a ver. Y bueno, Oreo, pues Oreo es que siempre Oreo es es Oreo. buenísima, le da siempre siempre un toque especial, ¿no? Siempre añadiendo texturas, los sonidos que encuentra siempre son especiales y todas suman, todas suman y son gente que Todas aporta. suman y todas cantan. Sí, efectivamente, pero me refiero que es que todas tienen muchísimo que aportar, ¿sabes? Que no hay, aquí no hay ningún miembro que digas tú, "Buah, pues si no estuviera", sino Pues que no pasaría nada. a todas las echarías mucho en falta. Y me ha gustado que los añadidos que han hecho, la llegada de Yuri, la llegada de Angie, han sumado también muchísimo, muchísimo. No veía yo tan claro el tema de las bailarinas en esa época, ¿vale? Bueno, Pero, pero bueno, era una etapa, era una etapa. claro, transición. Sí, y también, bueno, han ido probando, cantando Oreo, Hannah, tal, intentando a ver si se apañaban así, y al final decidieron tener una cantante titular, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y yo creo que han acertado plenamente. Es complicado encontrar una cantante con esa energía, con ese carisma, siendo tan joven y Está tan en pare- forma. parece que ha nacido ya con experiencia, ¿sabes? Sí. Así que, bueno. Fantástico, me ha gustado muchísimo y ahora me entra el A ver, canguelo porque no sé, es un a anuncio ver, protagonizado por Oreo. Puf, esto puede ser cualquier cosa. cualquier cosa. Una playa, a ver, no sé. Bueno, pues amigos, continuamos y sorpresa, a ver Oreo. 잘 공장 가지가루 빛의 두감을 닦고 걸어와 모야수노 당기지만 돼 아투이 가라나까 띄울래 Yo cuando he visto la playa digo, será algún bronceador o algo, pero no me esperaba salir con la ceja ahí, uniceja ahí, Esta chica está fatal. Me encanta. Madre mía, ¿cómo No, está de la cabeza vamos a esta verlo otra vez muchacha? porque son 25 segundos. Claro, tú ves esto y dices tú, oh, va a hacer un anuncio de bikini o algo. 잘 공장 Es que- Esta imagen va a ir a la miniatura, que y con las orejas así aplastadas además. Sí, eh, porque luego los sombreros estos, es igual que los sombreros de piscina, tiene un inconveniente. Las orejas que van por dentro o por fuera. por dentro.
¿Por qué? porque así hace menos... es decir, el agua mm, no dificulta lo que es la velocidad a la hora de nadar. Haría, ¿cómo se dice? Una resistencia, ¿me Ya. entiendes? Entonces, por eso es el tema de ser todo lo aerodinámico, pero en el agua, ¿no? Posible. Por eso las orejitas dentro, por eso se inventaron telas que, Sí, bueno, que el agua, pues sí, sí, casi la repeliera, y por eso se batieron tantos récords cuando inventaron eso. Pero bueno, ostras, pero además es un gorro de Arlequín. sí, sí, de Arlequín. Es que de verdad. Ay, ese 50 no sé si es factor 50 o... Pues seguramente, ¿eh? 季節がまた心を燃やすのEs que vamos. 感じまで熱い体感じ Si hay alguien que no tiene miedo al ridículo, esa es Oreo. Es que es muy fuerte. Es que Oreo es genial. Es que, es que de Es verdad. que esa cara es buenísima, ¿eh? Pero es que fíjate que lleva una oreja por dentro y la otra por fuera, ahí arrugada. ¡Qué tía, macho! Flipo, de verdad flipo. Casi me atraganto con la saliva, ¿vale? Cuando he visto esto. Em, Repobob, esta te la guardamos. No me lo esperaba. Nos debes Vale. un café, que lo sepas. Claro, es que digo yo, un vídeo de 25 segundos, ¿esto qué es? En fin, y cuando veo, digo, un anuncio Oreo, digo, ¡buah! ¿Esto qué puede ser? Así que bueno, ¡Qué la grande! verdad es que ha cumplido las expectativas. Yo sabía que algo raro tenía que ser. Sí, sí. Estando Oreo de por medio, puede ser cualquier cosa. Y mira, Magnífico, de verdad, te magnífico. sale ahí maquillado de paleto de pueblo. Totalmente. Bueno amigos, pues espero que os haya gustado. Os agradece el like, suscribiros, la campanita para avisaros de todas las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, desde 2 hasta 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. También tenéis otro enlace que es si queréis hacer una pequeña colaboración para apoyar el canal, que es invitarnos a un café, ¿vale? Lo que valdría un café. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí te van a recordar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, muchas gracias por todo el apoyo. Tenéis ahí vídeos para ver. Tenéis 900, así que si tenéis para Casi, aburrir, casi, ¿eh? No, no sé qué exactamente lo que era, por pero ahí vamos, rondará, ¿no? Aproximadamente. están ahí a punto ya Si quieres saberlo de... exacto, bueno, casi 875 publicados, publicados. Así Madre que mía. eso digo yo, madre mía. Pues nada, amigos, un abrazo muy grande y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.